la quieren revisar después. Bueno, estamos listos. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Bienvenidos a este súper evento del día de hoy. Auto-sponsor en Australia, tu negocio y tu visa. Gracias por acompañarnos. Y el día de hoy también me acompañan dos tremendos expositores. Tenemos a Juan Rincón, agente migratorio registrado y director de RC Migration, con más de 17 años de experiencia apoyando a las personas con sus sueños y con sus visas. Y a Yaritza Salazar, contadora registrada y directora de YNS Accounting, con más de 15 años de experiencia apoyando a personas y empresas con sus impuestos, el establecimiento de sus negocios y todo lo que tenga que ver con este mundo de las finanzas y de los números. El día de hoy en el evento, primero Juan nos va a contar un poquito de qué es esta famosa Visa Sponsor y cuáles son los requisitos. Y luego Yaritza nos comentará de los requisitos particularmente ya para las empresas. ¿Qué necesitan las empresas tener en el tema financiero y de estructura para poder llevar a cabo este sueño? Dejaremos al final una sección de preguntas, así que si es que tienen preguntas, por favor, déjenlas en el chat o al final de la charla desbloqueen su micrófono sin vergüenza y pueden hacer sus preguntas también para que podamos responderlas. Gracias a todos por acompañarnos. Esperamos que este webinar sea de utilidad para ustedes. Y Juan, te cedo la palabra. El escenario es tuyo. Muchísimas gracias, Gabriela. Muchas gracias a todos por asistir a este webinar. Eh, Juan Guillermo Rincón es mi nombre. Yo soy agente de migración desde hace 17 años. Trabajo para RC Migration. Somos 5 agentes de migración. Y a través del tiempo nos hemos venido especializando en las visas de sponsor, es decir, aquellas visas que tienen el patrocinio de una empresa. Eh, Trabajamos en toda Australia, desde Perth hasta Gold Coast, desde Cairns, de Darwin hasta Hobart. La compañía trabaja 100% online, entonces es cuestión simplemente de contactar a la compañía y tenemos la capacidad de atenderlos. Em, si quieres, pásate a la siguiente. Un disclaimer o un aviso que siempre es importante es, y además pues, que nos pide la ley, es que esta información que damos nosotros en esta presentación es una información general y no sustituye el consejo individual que requiere cada persona en particular. Y por lo tanto, pues antes de tomar decisiones, se recomienda hablar con un agente de migración y contarle toda la historia, en razón de que en migración, lo mismo que en algunas otras áreas, the devil is in the detail, es decir, el demonio está en el detalle. Eh, hay pequeñas cositas que pueden echar a perder un proceso migratorio. Y aunque uno tenga, digamos, la estrategia clara, aunque uno tenga la idea muy bien armada, por un detalle chiquitito puede echarse a perder todo. Entonces, lo que hace un agente de migración es hacer una evaluación muy delicada, muy cuidadosa, muy completa para vigilar que no haya ese detalle que eche todo a perder. Obviamente, pues la información que estamos dando en este momento es válida a hoy. Y la migración, pues, es una área de la ley supremamente dinámica. Entonces, también cambia. Por lo tanto, es importante validar que en el momento que uno vaya a comenzar, pues, sea vigente. Teniendo en cuenta, básicamente, que en migración uno tiene tres grandes fuentes de normas. El departamento, es decir, el departamento de inmigración propiamente dicho. A veces uno tiene que acudir a los estados. En el caso de las visas de sponsor, uno tiene que acudir a lo que se llaman los DAMAs, es decir, Designated Area Migration Agreements, que tienen una serie de concesiones, una serie de privilegios y que
también pueden o no ser relevantes si uno cuida los datos. Y en tercer punto, tener en cuenta que algunas visas requieren validación de la ocupación, es lo que se llama Skill Assessment. Y el Skill Assessment no lo hace el Departamento de Migración, no lo hacen los estados, sino lo hacen las famosas Skill Assessment Authorities, es decir, BTCs, Ingenieros Australia, TRA, y obviamente si uno necesita Skill Assessment tiene que seguir las reglas de esa tercera fuente de regulación. Entonces, pues básicamente la recomendación es, ojo, estar pendiente de que estamos usando las normas vigentes al momento de trabajo. Terminada pues esta primera advertencia o este par de advertencias, empecemos a hablar propiamente de la visa. La visa que nosotros llamamos de self-sponsor o de autopatrocinio hace parte de lo que se llaman las visas con patrocinio de empresa. Las visas con patrocinio de empresa tienen una estructura donde siempre aparecen dos personas completamente independientes. La empresa por un lado y el individuo que es el que va a obtener la visa. Y esta realidad es muy importante. ¿Por qué? Porque para poder crear esas dos empresas está el individuo que tiene una personalidad jurídica, pues por derecho propio, pero hay que crear una empresa. Y esa empresa es la segunda persona jurídica, que es la que va a servir de patrocinador, que es la que va a servir denominador, tiene que tener una estructura legal. Y esa creación de estructura legal es lo que le da vida jurídica. Y esa creación de esa persona jurídica genera una serie de obligaciones que es el tema de especialización de Yaritza. Esa parte se la dejo a ella que lo explique y lo hace muchísimo mejor que yo, que sabe mucho más que yo. Y que es muy importante desde la parte de migración, porque el Departamento de Migración va a confirmar que esas obligaciones legales de índole tributaria, de índole de trabajo con Workfare, de índole de trabajo con las entidades que regulan la vida empresarial, se cumplan. Es decir, todo esto realmente es importante desde el punto de vista migratorio, en el sentido de que el Departamento de Migración lo que hace es corroborar que esa existencia legal exista, pero exista uno, dos, y tenga toda la legalidad y cumpla con todas las regulaciones del single coach y de la nómina. Bueno, ya les contará Janet. Mm, el primer elemento que hay que tener en cuenta es que la empresa tiene que estar registrada, incorporada, creada, lo que sea. Aquí hay un elemento supremamente importante, y es que la empresa puede ser una empresa en Australia, creada en Australia, o puede ser una empresa extranjera. Es decir, por ejemplo, si yo soy parte de una empresa que tiene operación legal en el Ecuador, en Colombia, en donde sea, eventualmente puedo usar mi empresa extranjera para que me patrocine. Lo que nos contaban ustedes de los emprendimientos, de las empresas que tienen ustedes aquí, eh, de software, de comida, de fotografía, de agencias de estudio, de aire acondicionado, es unas excelentes oportunidades y definitivamente, en principio, son empresas, son emprendimientos que califican dentro de unas reglas que vamos a ver. El tema de operación es un tema muy importante. ¿Por qué es importante? Porque lo que se llama operar es comprar, vender, tener bueno, quizá dicho al contrario. Si una empresa es simplemente un nombre registrado,
o es una empresa que se creó simplemente como una chef company, como una compañía que le permite ver dinero sin que preste un servicio, no serviría. Es decir, la compañía tiene que tener operación real. De hecho, dentro de la prueba que nosotros tenemos que mandar al departamento, ordinariamente le piden a uno no solamente los documentos legales, sino le piden a uno los extractos bancarios para ver cómo se mueve el dinero. Le piden fotos de las premises o del sitio donde está operando. Aquí alguien nos mencionaba que tenía el servicio era Floristoller o Colker, fotos de donde está trabajando. Es decir, ellos quieren ver que la compañía de verdad funciona. Eh, hay compañías, pues mientras la compañía tenga una operación o un objeto social legal, digamos que todo vale. Pero hay que tener en cuenta que algunas empresas tienen más condiciones o son más difíciles que otras. ¿Por qué? Por ejemplo, fast food. Cuando una compañía es de fast food, los requerimientos que tiene y las ocupaciones que puede patrocinar son menos que si la compañía presta servicios de comida en lo que llaman fine dining. Cuando, por ejemplo, una compañía de fast food, que era uno de los ejemplos que nos ponían acá, se presenta, ocupaciones como chef, ocupaciones como restaurant manager, no serían sujetos de migración, porque es una condición específica que hay para ese sector industrial. Ahora, viene otro ejemplo que uno menciona. Eh, Colkin. Colkin es una operación que ha cogido mucha importancia, pero debido a que el Departamento de Migración está todavía utilizando unos códigos de ocupaciones supremamente viejos, es decir, donde todavía Colkin no era una ocupación en sí misma, uno no puede presentar una compañía de Colkin como Colkin, tiene que presentarla como Floor Store, en fin, perdón, como Trailer. Entonces, allí hay una serie de cosas que tiene uno que tener en cuenta. Me- mm, Hay otras ocupaciones, como nos mencionaban acá, estudiando clases o yo tengo un servicio de fotografía y la pregunta es, hola, yo necesito lugar, necesito una empresa, necesito unas oficinas, necesito un sitio físico. No, definitivamente tener premises no es una condición, pero sí tiene que estar registrado en un estado. Es decir, la compañía, aunque no tenga, no tenga una dirección física, sí tiene que tener una dirección legal. Y eso sí es necesario. Ahora, hay compañías que no tienen oficinas por otra razón. Cleaning, por ejemplo. Los cleaners ordinariamente no tienen una oficina, sino van donde tienen que hacer el cleaning. Y lo cual es perfectamente lógico. Lo mismo que los pintores, lo mismo que por installer, lo mismo que ese tipo de otras cosas, no requieren un sitio físico. Entonces, eso tampoco no es un requerimiento. Un volumen mínimo de operación, sí. Yo pensaría que una de las características que uno tiene que tener en cuenta cuando está operando con self-sponsorship es que el Departamento de Inmigración ve estas visas con mucho cuidado. Es decir, ellos consideran que este tipo de visas, donde el dueño es el que se está patrocinando, requieren, y voy a ser absolutamente literal, special scrutiny. Es decir, va a haber una mucho más exigente evaluación, una evaluación un poco más exigente para ver si todo esto es de verdad real o si por lo contrario es un invento para uno obtener la visa. Es decir, lo que el departamento se concentra es ser muy cuidadoso de que ver que esto realmente sea cierto. Entonces, nosotros, ¿cómo concretamos esto? Un volumen mínimo de operación. El volumen mínimo de operación que nosotros recomendamos antes de comenzar un proceso de self-sponsorship
es que el volumen de ventas, el volumen total de ingresos sea aproximadamente $300,000 al año. Uno. Dos, que la empresa tenga al menos 6 meses de operación. Es decir, muchas veces, y evidentemente a los 6 meses de operación uno no tiene el total para los estados financieros de un mínimo un año de operación, pero ya tiene algo. Es decir, lo ideal es que uno pueda prestar a una empresa que tiene al menos un juego completo de 12 meses de operación. Pero yo creo que a los 6 meses uno ya pudiera comenzar. Tercero, un elemento muy importante que el departamento es muy exigente en la self-sponsorship y en cualquier visa de patrocinio es la solidez financiera. ¿Qué es lo que se llama solidez financiera para el departamento de migración? Que la empresa tenga la capacidad de pagar el salario de manera regular. Y entonces ahí es donde empieza uno a hacer números. Si ustedes se ponen si uno de los elementos es que el salario mínimo en una visa de sponsor es 76,500 más superannuation, lo que lo pone por allá por un lado de los 84, $86,000 al año, pues cuánto tiene que vender una empresa para que el salario de uno de sus empleados sea $88,000. Entonces, pues, tiene que vender, ¿cuánto? Dos, tres veces. Por eso es que nosotros decimos que el volumen de ventas tiene que ser de al menos $300,000 como una cifra indicativa. Los $300,000 que nosotros mencionamos no son una cifra que aparezca legal, es una recomendación que hacemos de haber trabajado con muchas empresas de este sector. Se habla de no adverse information como un requisito adicional. Adverse information es que los empleados no hayan demandado a la empresa, que no haya, digamos, casos en el Departamento de Migración en contra de la empresa. Y por último, algo que les cuesta muchísimo o que nos cuesta muchísimo a los extranjeros es que tiene que haber no discriminatory practices, es decir, se tiene que contratar a australianos. Y si no se tienen australianos en la nómina, que pasa mucho, hay que demostrar que se ha ofrecido el trabajo, que cada vez que se presenta una opción de trabajo, se le ha abierto la oportunidad a los australianos y que simplemente no han llegado o que han llegado y no están calificados. ¿Cómo se muestra esto? A través de toda la historia de la compañía dice, mire, cuando yo necesitaba no sé, un student council, porque mi empresa es es una agencia de estudio, publique publique la ocupación. Esas publicaciones que se hacen para buscar una persona es la manera de demostrar que uno ha logrado, uno no discrimina contra los australianos. Los elementos básicos de la empresa que debe cumplir la empresa. Nosotros en RC hemos preparado una calculadora para que cada uno de ustedes se la aplique a su empresa y pueda chequear con base en esto en qué tanto o qué tan cerca o qué tan lejos está de cumplir. Con Gabriela ponemos esa exposición a su disposición para que lo puedan aplicar. Gaby, pasemos a la siguiente, por favor. Gracias. El segundo elemento es la posición de la empresa. Tenemos tres elementos: está la empresa, está el cargo, la posición, y el tercer y último es el individuo. Estamos hablando del segundo. La posición en la empresa, es decir, el cargo que me ofrece la empresa, es un cargo, se va a concretar frente al Departamento de Migración en una nominación. Entonces, aquí hay varios elementos que tenemos que cumplir. El primer elemento es que tiene que haber una gran coherencia entre lo que hace la empresa, el cargo que me ofrecen y mi experiencia personal. Es decir, esos tres elementos tienen que ser coherentes. Un ejemplo de coherencia típico
es, mire, mi empresa es de aire acondicionado y yo estoy contratando un mecánico de aire acondicionado. Yo soy mecánico de aire acondicionado. Es decir, eso es lo que se llama la coherencia. Eso es lo que busca el Departamento de Migración. Obviamente en la vida real las cosas nunca son tan fáciles. Porque dicen, no, es que mire, sí, yo tengo la empresa de aire acondicionado, pero yo no soy mecánico de aire acondicionado porque no hice el estudio, no lo he completado. Yo simplemente tengo la experiencia y empecé a tratar con ellos y conseguí los negocios y soy un excelente negociante y me está yendo súper bien, pero no tengo el registro como mecánico de aire acondicionado. Entonces, ahí es donde el agente de migración empieza a buscar opciones y dice, bueno, quizá no te puedo presentar como, como mecánico de aire acondicionado, pero estas compañías también tienen fitters o también tienen office managers o también tienen... Y entonces empezamos a buscar una ocupación que entre dentro de lo que requiere la empresa, dentro de las condiciones, dentro de las calificaciones del individuo, para que podamos manejar esa coherencia. Em, Elemento importante, tener en cuenta que estamos limitados a una lista. Esta lista se llama CISOL, o a la lista dama, y los damas aquí son utilísimos, porque los damas, es decir, esas áreas del país específicas, by the way, es decir, en Australia hay 14 damas ahora. Hay damas tan grandes como el de South Australia que cubre todo South Australia, en Western Australia. Para el que nos acompaña desde Perth, Western Australia tiene tres damas y cubren todo el estado de Western Australia. El Northern Territory está cubierto por un dama completamente. New South Wales tiene uno, Queensland tiene dos, Victoria tiene dos. Bueno, en fin, es importante, digamos, en este punto mencionar los damas, porque los damas incluyen ocupaciones, la lista normal de la visa de patrocinio. Caso concreto, truck driver, chofer de camión. Yo voy a poner una compañía de transporte, yo mire, eso no lo puede montar en Sydney. ¿Por qué? Porque Sydney no es dama, no hay esa excepción. Pero hay dos o tres damas donde con una empresa de transporte, de camiones, sí te puede servir. Entonces hay que tener en cuenta la ocupación, si está en nuestra lista, si están nuestras los damas. Por un lado. Por otro lado, que también es supremamente importante tener en cuenta lo que decíamos de las caveats por ocupaciones. Hay ocupaciones que requieren, que ponen unas condiciones especiales. Yo puse ahí en la pantalla un par. Por ejemplo, Marketing Specialist. Marketing Specialist es una ocupación donde la persona que se presente como Marketing Specialist, la descripción del cargo tiene que ser que el Marketing Specialist no es una persona que tiene interacción directa con los clientes, ¿cierto? Es decir, no es un vendedor, es un estratega, es un analista, es una persona que está en el back y no está vendiendo todos los días. Si yo me voy a presentar como Marketing Specialist, hay otra condición. Mi empresa tiene que Hey, vender al Haya. menos un millón de dólares al año. Accountant es una ocupación, es Yes. otra ocupación Oh, que tiene caveats, que consiste en que la empresa que yo voy a poner una compañía de contadores, bueno, mira, la compañía para que te pueda patrocinar tiene que tener mínimo 5 empleados, tiene que tener mínimo unas ventas de un millón de dólares al año. Ordinariamente, bueno, también por último, porque es relevante, alguno de los que nos sentaba acá, fast food. Fast food es una entidad que tiene caveats que no puede patrocinar a los chefs ni a los cooks. Entonces, ¿yo qué hago? Si yo sé que no se va a buscar otra opción. Allí, una de las opciones que uno busca es trabajar con una ocupación que se llama de retail manager. Pero bueno, digamos que la idea es transmitir la idea que las ocupaciones, cuando uno las escoge, tienen que tener en cuenta las condiciones específicas.
Em, la gran mayoría de las ocupaciones, yo diría que por lo menos 9 de 10 no tienen caveats. Simplemente uno tiene que estar pendiente de, que, de revisar que la que uno escoja no lo tenga y si lo tiene, pues cumplirlo, por supuesto. Trabajo, el trabajo que se ofrece tiene que ser un trabajo full time, 38 horas a la semana, que es lo que se considera full time en Australia. Es un trabajo que tiene que ser, tiene que ser a través de un contrato laboral, es decir, lo que coloquialmente uno llama por type file number. Ya seguramente Janessa nos explicará después cuál es la diferencia entre contratar a la gente por ABN y contratarlo por transfer number para este tipo de patrocinios. El patrocinado, la visa, tiene que ser por transfer number. No que yo tengo adicionalmente otros 3, 4 personas trabajando conmigo y a eso los puedo tener como casual, sí, eso sí los puedes tener como casuals, pero vos vas a estar con transfer number. Otro elemento, cuando uno hace la nominación, el famoso Labor Market Test. ¿En qué consiste eso? Que hay que publicar el cargo por lo menos 4 semanas. Ahora que yo voy a publicar el cargo en personas, pues, ¿cómo les voy a contratar si es que yo soy el dueño de la empresa? Sí, tienes toda la razón. Es del tipo de cosas que se ha convertido en un protocolo inútil, pero necesario. Hay que hacer la publicación, hay que tener en cuenta el tiempo. Ordinariamente se presenta una cantidad de personas, lo que uno tiene que presentar es que cumplió la tarea. Estas publicaciones tienen que ser de mínimo 4 semanas, tienen que ser en 2 sitios especializados, es decir, no puede ser en Facebook o en LinkedIn, sino tienen que ser en sitios de reclutamiento, sitios en el sentido de websites, como Indeed, Yora, Seek. eh, no recomiendo Gumtree. Bueno, esa publicación es supremamente parametrizada, es decir, el aviso tiene que tener una serie de elementos. Entonces también muy recomendable, asesórense antes de publicar, porque el aviso tiene que cumplir con unas condiciones supremamente específicas. Tiene que hablar de la empresa, tiene que hablar del cargo, tiene que hablar de la experiencia necesaria, tiene que hablar de las calificaciones que tiene que tener, tiene que mencionar la locación, la ubicación, perdón, tiene que ubicar el salario o por lo menos el rango de salario que les van a pagar, les van a pagar. La nominación es este segundo paso, uno lo puede presentar después de que le haya aprobado la empresa de sponsorship o simultáneamente. Es decir, uno no tiene que esperar que le aprueben el uno para presentar el dos, pero tiene que presentarlos en orden. Gaby, ¿me ayudas con la tercera slide, con la tercera imagen, por favor? Seguimos con la posición, tener en cuenta otro elemento supremamente importante, es el salario. En estas visas de patrocinio, la 482, la 186, hay un salario mínimo. Ese salario mínimo es lo que se conoce como TISMIT, Threshold Minimum Income Salary para estas visas, que para el periodo fiscal que comenzó a partir del 1 de julio es de 76.550 más superannuation. Y uno tiene que hacer el estudio porque un estudio de salario si tiene que presentarlo. ¿Por qué? Porque el mínimo no es el salario por definición. Si yo me voy a presentar digamos, cojamos un ejemplo de eso, como fotógrafo, porque mi empresa es de fotografía, yo tengo que hacer un estudio. La gente de migración que te va a asesorar te debe presentar ese estudio donde uno ve cuánto ganan los fotógrafos en esa misma ciudad. Entonces, ese salario dice, mire, el salario mínimo es 76, pero un fotógrafo trabajando en esta área, en Perth, Sydney o en donde sea,
ordinariamente gana $90.000. Entonces uno tiene que demostrar que o le pagan el promedio australiano o porque le pagan menos. O al contrario, porque el promedio está por debajo, pero me van a pagar más. Eso es el famoso anual, el estudio de salarios. La posición tiene que ser genuina, es decir, no haberse creado la posición para el cargo. Nuevamente es un tema de coherencia. Y quizá a veces es más fácil explicar qué es incoherencia. Incoherencia es, por ejemplo, tratar uno de forzar que un restaurante necesite un economista. Es decir, eventualmente, yo me imagino que si se tiene una cadena de restaurantes, puede haber un economista haciendo análisis de valores, de datos económicos para un mejor desempeño del restaurante. Pero en principio, un restaurante chico no es genuino que tenga un economista. ¿Cómo se muestra la genuinidad? Se hace un caso de negocios, se explica por qué que haya una carencia de personas, un shortage de personas, y se habla de cuál es el plan de trabajo, el plan de negocios que hay hacia el futuro. La capacidad financiera que mencionamos, la capacidad financiera se hace a través de los estados financieros y nuevamente es un tema muy importante trabajar de la mano del contador de la compañía, porque aquí siempre hay un balance entre la optimización de los impuestos, no pagar más impuestos de lo que uno necesita, pero por el otro lado mostrar una compañía sana, una compañía robusta, una compañía financieramente sólida que pueda eh, sostener en el sentido financiero al empleado que va a patrocinar. Gaby, por favor, la siguiente. Ya hablando de la persona, ya el último paso, el tercer y último elemento de la visa de sponsor es la persona, el individuo. Cuando yo hablo del individuo, me refiero en el sentido del individuo y su unidad familiar, su pareja y sus hijos. El primer elemento que tenemos que tener en cuenta es qué visa tiene. Uno en principio puede aplicar a la visa de sponsor desde cualquier visa. ¿Cierto? Desde una visa de estudiante, desde una working holiday, desde otra visa de patrocinio, etcétera, etcétera. Y también desde una origin visa. Pero hay que tener en cuenta que si yo estoy en una origin visa, digamos, presente mi visa estudiante, no me la han aprobado, y en ese estado en que estoy en mi origin visa A, presento mi visa de sponsor, si me niegan, si no me aprueban la visa estudiante y no apelo al tribunal, paso una origin visa C sin derecho de trabajo y habría que pedir derechos de trabajo. Entonces, el primer elemento que uno va a analizar cuando va a analizar el individuo es qué visa tiene en este momento. Uno. Segundo elemento, ocupaciones que necesiten o no skill assessment. Hay unos que requieren skill assessment, eso hay que ir a beta 6, por ejemplo, en el caso Project Manager, hay otras que no. Hay ocupaciones que requieren una licencia y en eso uno tiene que tener cuidado, porque si tú escoges una ocupación que requiere licencia, uno tiene que mostrar que la tiene. Esto aplica para dos. Esto para dos elementos. Aplica para la empresa y seguramente ustedes saben, hay empresas que requieren licencia para operar. Por ejemplo, si yo voy a prestar servicios personales o si yo voy a vender comida, necesito una serie de licencias, una serie de autorizaciones. Yari creo que tiene dentro de su parte de la presentación. Otras no, otras no requieren ningún tipo de licencia de operación. Pero los cargos también. Digamos, hay cargos, por ejemplo, en el tema de aire acondicionado se requiere licencia, en el tema de ascensores se requiere licencia, hay otros y hay muchos otros no requieren. Entonces, sí, el tener o no licencia es importante. La gran mayoría no se requiere en Australia, felizmente. Eh, para la edad, en principio, en la visa 482 no hay límite.
yo puedo aplicar a la visa de sponsor con 45, con 50, con 60 años. Pero si yo quiero pasar a la residencia permanente y tengo más de 45 años, que es el régimen general nacional, tengo que aprovechar las excepciones DAMA. El DAMA es muy importante porque sube la edad máxima hacia de la residencia permanente a 55 años. Por último, inglés. Inglés requiere inglés lo que se llama nivel funcional, es decir, hay el 5, PT 36. Acuérdense que a partir del 7 de agosto hubo cambio en el PT, esto lamentablemente no lo actualicé. No es 36 en cada banda, ahora es un poquito diferente, pero es alrededor de 36 en casi todas las bandas. El individuo, en la aplicación a la visa es lo que le da a uno la Origin Visa y le da la visa propiamente dicha. En mi experiencia, lo más difícil de este proceso es la nominación. Cuando uno logra que le aprueben la nominación en una visa self-sponsor, yo diría que ya ha logrado el 90% del caso. Por lo tanto, yo les recomiendo que planeen hacerlo por etapas, presentar primero el SBS y la nominación, esperar que se lo aprueben a uno y ahí sí presentar la aplicación. Es un tema de estrategia, es un tema de manejo de tiempos, pero es la manera menos riesgosa de lograr el self-sponsorship. También nosotros tenemos una calculadora, hace la nominación, también va a estar a disposición de ustedes para que ustedes juzguen también y hagan un cálculo de si cumplen o no con las condiciones de la nominación. También la pondremos a disposición de ustedes. Listo, Gaby. Muy Bueno, ya, pues realmente me despido y estos son nuestros datos, quedamos muy a sus órdenes y ahorita al final ya empezaremos a contestar las preguntas que ustedes tengan. Muchísimas gracias, Ahí está Juan, por la... esa información súper, súper valiosa. Hago un corte comercial antes de darle la palabra a Yaritza. No se olviden que todas las personas asistentes a esta reunión reciben un 10% de descuento en las consultas migratorias con Juan y RC Migration. Así que si están interesados, aquí están los datos de contacto. De igual manera, al final del webinar les voy a dejar los datos de contacto en el chat tanto de RC Migration como de YNS Accounting para que nos puedan contactar con muchísimo gusto y poder apoyarles con todas sus dudas. Ahora vamos a pasar a nuestra segunda expositora, Yaritza Salazar, YNS Accounting, con todas estas locuras que una empresa tiene que hacer para poder encaminarse a el self-sponsor. Yari, por favor, el escenario ahora es tuyo. Tan linda, Gaby. Gracias, gracias. Hola, chicos. Vamos a hacer el tiempo súper eficiente. Entonces, bueno, muy importante a los que no nos conocen o nos ven por primera vez. Nosotros somos una empresa contable que en este momento nos encontramos en alrededor de Australia para poderles ayudar. Estamos en Melbourne, Sydney, Adelaide, Brisbane y Perth. Entonces, eso es lo que hacemos, contabilidad mañana, tarde y noche, lo amamos y con eso es que ayudamos a nuestros clientes a conseguir muchas veces estos sueños migratorios también. También, Cami, vamos una más. Tenemos que hacer la disclaimer, como les decía, la parte de que esto no es financial advice, this is general information only. No hagan locuras, siempre consulten con su contador antes de tomar cualquier decisión. Bueno, seguimos. Bueno, entonces, como Juan decía, yo siempre digo, para inmigración todo tiene que ser demostrable. Entonces, ahí es donde nosotros entramos. Cualquier contador es, cuando tú pasas, el primer proceso es, tú tienes que poder demostrar em, que, se, que la empresa es legal, que existe, que tiene empleados, que tiene bases, que le está yendo súper bien, ¿sí? Y eso empieza en un proceso, digamos que son varios pasos. El primero es el registro del negocio, ¿sí? Entonces, si es un negocio que ya existe y siempre, cuando es más posible, tener esa separación legal
de la persona y la entidad es excelente, ¿sí? El tener, nos gusta mucho usar compañías trans y que la persona esté trabajando acá, ¿sí? Es muy importante. Em, la registración, ¿por qué es tan importante hacerla, digamos, as soon as possible, dependiendo de que uno le vea la capacidad del negocio de un sponsor? Es por lo que le decía Juan. Generalmente, entre más antigüedad exista, es mucho mejor porque es más fácil soportar, digámoslo así, de que el negocio lleva bastante tiempo, ¿sí? Muchas veces tú puedes estar haciendo tu solo trader por 3 o 4 años, te está yendo súper bien a ti como una persona individual. Tristemente, tú como persona individual con un ABN de solo trader nunca te vas a poder sponsorear, ¿sí? Puedes sponsorear a otras personas, sí, pero tú como individuo no. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú estás como un individuo y llevas 3 años haciendo bien personal, un segundo, y, y después ese bien lo cambias a una compañía, todo ese historial que llevas de 3 años con tu ABN personal, tristemente no se lo vamos a poder demostrar a inmigración porque todo ese historial fue con tu ABN personal, ¿sí? Entonces, por eso es donde la registración de la empresa, si queremos hacer este plan migratorio, es vital empezarla as soon as possible, ¿sí? Ahora, el segundo paso es yo creo una empresa y la registración a GST. ¿Y por qué la registración a GST es importante? Porque, como decía Juan, tenemos que demostrar que es un negocio próspero que está creciendo. Entonces, un negocio para registrarte para GST necesita ganar más de $75,000. Entonces, o sea, inmigración dice, si este negocio no está registrado para GST, automáticamente les está diciendo a ellos, este negocio no vende ni $75,000 al año. ¿Sí? Entonces, el GST desde el primer día nos sirve para demostrar eso, que el negocio desde el primer día que se registró tenía la proyección de que iba a pasar 75 y muchísimo más. ¿Sí? Superannuation. Cuando tenemos empleados con tax file number y el demostrar que es una empresa genuina, que cumple con las leyes. Obviamente, si tú tienes empleados, tienes que pagar superannuation. Muchas veces podemos tener contratistas también y si tenemos la obligación del superannuation, también la pagamos, ¿sí? Y todo esto se demuestra a través de tener un sistema de single touch point donde tenemos salarios, damos nómina, damos permanent slips, reclamamos vacaciones, sick days, ¿sí? Esto es muy importante porque yo a veces tengo clientes que llegan y yo les digo, bueno, ¿y tú trabajas con gente y cómo les pagan? Ah, sí, no, yo les pago en cash o yo les transfiero a la cuenta. Entonces, eso en los ojos de inmigración, eso no es una nómina que tú puedas ir a presentar porque no hay un pay as you go, no hay un VAS reportado, un payment slip que se pueda proveer. ¿Sí? Entonces, esas cosas son súper importantes. Pasamos a la segunda, Gaby, por favor. Sí. El sistema contable, entonces, por ejemplo, el sistema contable es importante para la parte cuando tenemos que entregar los estados financieros, ¿sí? Muchas veces cuando Juan dice hay más escrutinio, muchas veces ellos van a decir, muéstreme la facturación, muéstreme de pronto los contratos que ustedes tienen, ¿sí? Para mirar esa genuinidad de la empresa. Entonces, con un software contable es muy fácil porque tú sacas reportes, tienes números de facturas, tienes el follow-up de cuánto pagaron, tienes todo ahí, ¿sí? Em, Importante, como estábamos hablando, siempre separar, acá está la persona que quiero sponsorear y acá está mi empresa. La idea es que esa empresa tenga su propia cuenta bancaria y cree su propia historia fiscal, ¿sí? Me encuentro con clientes que me dicen, sí, yo creé la empresa, pero es que me dio pereza ir al banco y la gente me siguió consignando a mi cuenta personal. No, la empresa tiene que crear la historia crediticia y los bank statements a nombre de la empresa y todo entra a nombre de la empresa, ¿sí? O a veces me llegan, sí, yo tengo un turnover de 70,000 y va uno a ver el tax return y tienen 40,000. ¿Y por qué tan poquito? Ah, no, es que lo otro me pagan en cash.
Pues en la verdad, tú no tienes un turnover de 70,000, porque lo que no está en el banco, lo que no se reporta en los impuestos, no existen para inmigración. ¿Listo? Entonces, muy importante. Seguros es la parte de tener work cover, public liability, tengo empleados, los aseguro, work cover, el public liability me demuestra acá como un extra tick más de qué industria yo estoy operando. Entonces, eso también ayuda muchas veces para lo que decía Juan, a veces no sirve, empieza como uno a navegarle en qué voy a acomodar a este paciente a poderle crear una actividad. Entonces, todas esas actividades que se colocan en la empresa también ayudan en eso. Entonces, ¿por qué esta tareita es tan importante? Porque, como dice Juan, el primer paso es que le den el tic a esa empresa y decirle, sí, señora empresa, usted ya vimos sus números, ya vimos como su historial y sí, usted puede tener la capacidad de sponsoriar, ¿sí? Porque si no hacemos ese primer paso, no, pues simplemente no podemos seguir, ¿sí? Entonces, ese es el primer paso. Seguimos, Gaby, por favor. Bueno, generalmente cuando vamos a hacer este primer paso, em, Inmigración nos va a pedir una carta a nosotros. No sé si puedas saltar a la carta, Gaby, al ejemplo de la carta, que yo se los había puesto al final, pero bueno, no importa, vamos y lo vemos, ¿sí? Es una carta como esta, donde ellos necesitan que un contador certificado les diga a ellos, porque ellos confían en nosotros muchísimo, ¿sí? Que les cuente, mire, cuénteme como un historial de esta empresa, cómo le está yendo, cuál es el turnover de esta empresa, cuál es el payroll de la empresa, si tienen proyecciones para los próximos años, cuéntenos cuáles son esas proyecciones de las empresas, ¿sí? Entonces, si nos devolvemos, Gaby, otra vez, entonces, esta carta es algo que siempre nosotros le vamos a proveer eh, digamos, al abogado con los estados financieros, con el tax return, con los bases, porque ¿qué es lo que migración va a ver? Esta empresa es genuina, esta empresa paga sus impuestos, paga su GST, entonces uno va la carta, van los estados financieros, va tax return y el salario de condiciones laborales. Entonces, generalmente, es lo que decía Juan ahorita, más o menos alrededor de un sponsor con súper va a salir más o menos de unos $82,000 al año, ¿sí? Entonces, no podemos tener una empresa en rojo porque si tú estás negativo y vas a decir yo puedo sponsorear, ¿qué es lo primero que se va a preguntar inmigración? ¿Y usted dónde va a sacar la plata para pagar los $82,000? ¿Sí? Entonces a veces eh, la empresa tiene que estar positiva y demostrar. A veces sí que pasa que, por ejemplo, la persona que se va a sponsorear de pronto ya tiene un salario part-time, no sé, y le estoy pagando 50,000. Entonces, y a mi empresa le están quedando ganancias de 40,000. Entonces ahí yo ya puedo justificar y decir, ah, sí, mire, es que él ya, yo ya le estoy pagando 50, a mí solamente tengo que demostrar la otra colita que me hace faltando, pero la empresa sí tiene la capacidad de hacerle el sponsor porque la empresa quedó con ganancias de 40,000 este año, entonces felizmente le podríamos hacer el sponsor, ¿sí? Entonces, ahí eso es una de las cosas que ellos van a ver, el que esa empresa vaya a tener la capacidad para hacer ese pago salarial de esa persona una vez sea sponsoriada, ¿sí? Seguimos, Gaby. Ahora, cuando decidimos crear la empresa, hay varias opciones. Como les decía, la menos atractiva para nosotros es el solo trader porque tú no te puedes sponsorear. Hemos tenido casos, pero muy contados en las manos, personas que son solo traders y ellos les ha ido muy bien en su negocio y han tenido la capacidad de sponsorear a un tercero, ¿sí? A una persona, pero no ellos mismos, ellos sponsoreando a un tercero, ¿sí? Partnerships sí pueden sponsorear, compañías generalmente y trust son las favoritas, pero ¿por qué son las favoritas? Porque esa separación legal
del individuo y de la entidad es muy, pero muy fácil de demostrar. Son dos personas totalmente legadas, separadas. ¿Sí? Em, Obviamente, acá pues va del barato a caro, llamémoslo así. El ABN personal es gratis, la partnership es $250, la compañía es 1.090 más gastos de contador, tú estás viendo alrededor de 2.500, las tras también al menos unos 2.000, $3.000, ¿sí? Entonces, obviamente son, a medida que tú vas haciendo una estructura más concisa, es un poquito más caro, pero eso es lo que ellos necesitan ver, porque lo que te digo, con una compañía tú tienes una constitución, tú tienes unas minutas donde se ven exactamente quiénes son los shareholders, quiénes son los directores, ¿sí? Entonces, por eso es que es un poquito más caro. Em, Recomendaciones, chicos. em, si ustedes, por ejemplo, una cosa que yo siempre les digo, he tenido casos donde está la esposa trabajando con AIB en el mismo rubro y se está haciendo 80.000, el esposo otros 80.000, el primo otros 80.000. Y yo sí les digo, oiga, ¿y ustedes por qué no cogen todos esos 80.000, montan una empresa, empiezan a facturar por una sola empresa y empezamos a crear un historial de una empresa que pronto ya no factura, factura 240, factura 300 y uno nunca sabe, esa empresa, si hacen el ejercicio bien hecho, con la actividad que va a hacer, con la experiencia de alguno de ustedes, llegue a un punto que les pueda dar el sponsor. Entonces, si ustedes están en, digamos, en ese que todos están ganando por aquí y por allá, miren esa opción de unir fuerzas para crear algo que migratoriamente de pronto les pueda decir, como yo les digo, siempre tener plan 2 3, ¿sí? Eh, Otra vez, cumplir con las obligaciones fiscales, lo que no se puede demostrar no existe desde el punto legal, contable, es muy, muy importante. Nosotros trabajamos de mano con los abogados. Como yo siempre le digo, el abogado es el que nos da las órdenes kind of, donde dice, mira, para que esto funcione, usted necesita A, B, C, D. Y nosotros tratamos de hacer la tarea de decirle, listo, esto es lo que usted necesita, yo me voy a sentar, vamos a organizar los financials, las invoices, el payroll, lo que tengamos que organizar para que yo pueda demostrarle esto y pasarle los números como usted los necesita. Entonces, esa es como la tarea que nosotros hacemos en toda en esta foto. ¿Y qué más, Gaby? Creo que al final, bueno, sí, les quería mostrar esa carta. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos desde la parte contable. Si ustedes necesitan ayuda, hoy les vamos a dar un descuento de $44 para la primera cita, si es algo que quieren contemplar. Pero si no, aprovechemos esta media horita que nos quedan y háganos preguntas, por favor, porque la idea de estos seminarios es sacarles esas dudas. Don't be shy, como les decía Gaby, escríbanos en el chat si están manejando cualquier cosa, simplemente abran el micrófono y nos preguntan directamente. Bueno, muchísimas gracias, Yari. Ahora sí entramos a la parte más importante del webinar, que son sus preguntas y responder todas aquellas dudas que tienen. Corte comercial, como Yari lo indicó, en Guayanes Accounting estamos ofreciendo también un descuento de $44 en su Business Meeting. Así que si tienen una idea de negocio o si ya tienen un negocio y no saben cómo estructurarlo de manera correcta, por favor, envíennos un correo a info@guayasaccounting.com.au indicando Business Meeting, RC y YNS. Voy a dar paso a la sección de preguntas y voy a ir en orden de las preguntas que nos fueron dejando en el chat. Así que si tienen más preguntas, por favor, síganlas dejando en el chat o en un momentito también voy a dar espacio para que desbloqueen sus micrófonos. Entonces, tenemos una primera pregunta de Natalia y Natalia nos consulta. En relación con los requisitos de la empresa, ¿existe algún requisito específico sobre la cantidad de empleados locales, residentes permanentes o ciudadanos y el salario mínimo que deben percibir? Juan, esta consulta es para ti. No, no existe un requerimiento específico de número de empleados. No, no lo existe. Lo que existe es un criterio de
que la empresa no tenga lo que se llama prácticas discriminatorias. Entonces, la idea es que la empresa tenga una política donde cuando contrata, pueda contratar, pueda entrar más gente. Es decir, yo recomendaría que, que la empresa tenga eh, al menos un par de contratistas, un par de casuals, porque una empresa que solamente contrata a uno mismo lo veo muy difícil, muy difícil, honestamente. Pero si está contratando personas, aunque no sea a tiempo completo, la veo mucho más viable. Y también tenemos que tener en cuenta que una de las cosas que nos piden cuando enviamos es el organigrama, ¿no? Entonces, obviamente es muy como decir una empresa con solo una, una persona, digámoslo así, pues no se ve muy bien. Entonces, por eso es que a veces pueden que sean part-time, no tienen que ser full-time. Incluso a veces tenemos contratistas. Tú puedes tener una persona que es tu contratista, no sé, el IT manager o marketing, sí, tú lo puedes poner en tu organigrama porque obviamente eso también ayuda a demostrar que hay otras personas que de pronto no tienen que tener un salario altísimo, pero que hacen parte de la empresa y de pronto incluso australianos. Perfecto, muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta de Gabriela López que también va para Juan. Y Gabriela nos indica, si doy clases virtuales, ¿sería muy necesario tener oficinas físicas? Bueno, puedes dar clases virtuales desde tus casas, perfectamente, perfectamente. Inclusive hay experiencia de lo que se llaman private tutors, que lo que hacían era van a la casa del alumno. Entonces, no tienes que tener un sitio físico. Y Juan, relacionado ahí mismo tenemos una pregunta de John César que nos pregunta lo mismo, pero como desarrollador de software. Creo que haciendo la pregunta un poquito más general, para la visa de sponsor, ¿es necesario tener alguna oficina física o depende de la ocupación? No. Yo creo que depende del giro de los negocios, ¿no? Hay empresas que no requieren definitivamente premisas, un sitio físico, no lo necesitan, definitivamente no es necesario. Lo que me dicen estos profesores de inglés, estos fotografía, pintura, no requieren un sitio físico, van básicamente donde esté el trabajo o trabajan online y eso es perfectamente válido. Ahora, dicho lo anterior, ten en cuenta que si estamos nosotros trabajando con los beneficios que da un estado en particular, por ejemplo, un DAMA, pues tengo que ir a registrar la empresa en el sitio donde está el DAMA. Es decir, por ejemplo, yo voy a usar los beneficios del DAMA de PERT. Entonces, aunque yo viva en Gold Coast, tengo que registrar mi empresa en PERT, porque pues voy a usar los beneficios del DAMA de PERT. En ese sentido, sí tienes que tener una locación, una ubicación física. Una ubicación física, no una ubicación legal. Pero digamos que sea obligatorio tener un sitio donde trabajar, no lo necesita. Perfecto. Y tenemos la pregunta de otro desarrollador de software, de Jonathan Soto, y él nos indica, ¿qué pasa si se hace una sociedad? ¿Los dos socios pueden sacar el self-sponsor? Sí, ya tenemos experiencia de eso, de una compañía que tenía dos socios, los dos pidieron la visa y, cada uno lo obtuvo. Evidentemente con diferentes ocupaciones, pero sí se puede, sí. Perfecto. Y tenemos una pregunta de Carolina. Caro nos consulta. ¿La contratación no discriminatoria puede ser de servicios o debe ser full time? Puede ser por servicios. Perfecto, voy a seguir con las preguntas. Nos están bombardeando en el chat, pero no importa, esta es la parte más importante, así que síganos dejando las preguntas, voy a ir en orden. Tenemos una pregunta de Mauricio. Mauricio nos dice, ¿hay forma directa a visa 186 sin pasar por la 482? Visa actual es 188E. Tiene una empresa con 400,000 dólares por año, experiencia de 3 años, no contrato laboral. Bueno, si queremos dudas más específicas de tu caso, sí te recomiendo agendar una consulta con Juan.
para poder evaluar no solamente la empresa en sí, sino también la ocupación y obviamente ya tu perfil en términos de educación y también en términos de experiencia. Pero Juan, de manera general, ¿hay forma directa de pasar a la visa 186 sin pasar por la 482? Sí, sí se puede. Sí se puede. Básicamente, la gran diferencia que hay entre una visa 182 y una visa 186 no está en el tipo de empresa, está en las condiciones que se le piden al aplicante. El aplicante, para poder ser elegible a una visa 186, el Departamento de Inmigración le requiere mucho más que lo que le pide a una persona que aplica la 482. Pero en términos de la empresa, los requisitos son exactamente los mismos. Entonces, si mi empresa califica para 486, también califica para 180, para 482, también califica para 186. ¿Puedo yo aplicar una 186? Si yo cumplo los requisitos de la 186, sí, de una, sí se puede. Creo que Antes ahí no se podía porque había, perdona, antes no se podía porque ese antes es antes de diciembre del 24, no se podía porque la lista de la 482 hablaba de lo que se llama Transitional Access, ya eso quedó superado, entonces sí, ahora puedes entrar a 120 186 prácticamente con todas las mismas ocupaciones. No, solamente quería decir que es cierto, pues no tengo mucha experiencia, pero generalmente la diferencia más grande es el skill assessment, ¿cierto, Juan? Que con la 482 no es skill assessment, pero la 186 se necesita skill assessment, pero obviamente si tú tienes skill assessment, de una, si la 186 la puedes hacer, no vayas por la 482, ¿sí? Si tienes todo para poder hacer la 186, pues muchísimo mejor. Correcto, sí, señora. Es que hacen 3 años de experiencia, 3 años de experiencia. En la 482 te piden uno nomás, la 86 tres. Y el nivel de inglés para la 482 tiene que ser funcional, para la visa 186 tiene que ser competente. Ahí es básicamente así rapidito, esas son las tres diferencias. Perfecto. Tenemos otra pregunta de Jason y perdón, voy a ir avanzando un poquito rápido también porque por ahora veo 23 new messages en mi chat, así que voy a intentar cubrir la mayor cantidad de preguntas. Tenemos una pregunta de Jason. Jason nos dice, si tengo una empresa, ¿puedo aplicar como único empleado? Yo diría que sí, siempre y cuando tengas por lo menos un par de casuals, un par de contractors. Tenemos otra pregunta de Andrés. Andrés nos indica, ¿cuánto tiempo puede tomar este proceso aproximadamente si se cuenta con todos los requisitos? Que cuente con todos los requisitos, te digo, ordinariamente, y es, digamos, nuestra experiencia, eh, esto no es un sí o no, sino que es un proceso. Ordinariamente nosotros nos reunimos con el candidato, vemos qué tiene, qué le falta, y en el tiempo va construyendo la compañía de manera que llega a tener todo listo. A veces eso toma 6 meses, a veces toma todo el periodo final, todo el año financiero para ir construyendo. Pero digamos que tu empresa ya tiene todo. Digamos, mire, yo ya tengo un año con esto, ya estoy funcionando. Aquí, pues, por ejemplo, está el caso de Oscar Ibarra, que es conocidísimo. Es una empresa que, digamos, miren, ya lo tengo todo. ¿Cuánto me demoró en patrocinarme esto? Mira, teniendo en cuenta que tenemos que hacer el labor market test que dura un mes, digamos que ponle 15 o 20 días más, porque trabajamos todo el tiempo, yo diría que uno puede presentar esta visa en unos 45 días, 2 meses de trabajo. Perfecto, y tenemos una pregunta que está más orientada hacia la parte contable, así que Yari, te dejo esta pregunta para ti. María José nos consulta, ¿debo registrarme a GST desde que abro el negocio o una vez llegue a los $75,000 del año? Si lo hacemos con la intención del sponsor, uno lo recomienda hacerlo desde el comienzo, ¿sí? Porque una de las cosas de la registración del GST, hay una pregunta que dice,
your projection of the business is going to be more than 75. Entonces, obviamente la idea es que uno va a decir que sí, desde el comienzo va a ser mucho más que 75. Pero ya desde la parte, si tú dices, no, pero es que yo me quiero ahorrar, no sé, dejar de hacer 3 bases al comienzo, entonces puedes esperar, no te registras, sino que llegues a los $75,000 y te registras, ¿sí? Entonces, legalmente no te tienes que registrar, sino hasta que llegues a los 75 por conveniencia, porque, ¿ok? dime. ¿Me quedé congelada? No, sí te vemos. Creo que Juan se quedó congelado. Ah, bueno, bueno, pensé que Mm. y le decía, entonces, por conveniencia, pues uno espera los 75, ¿sí? Pero si lo hacemos con el propósito de mostrar, porque la registración del GST queda grabada en el historial de ley bien de la empresa, ¿sí? Entonces, ellos pueden ver ahí desde qué fecha fue que se registró para GST. Perfecto. Juan, ¿nos escuchas? Mm, Ahorita vuelve a entrar de pronto Gaby para estar pendiente. Perfecto, ahorita nos vuelve a ingresar. Bueno, mientras tanto, Ellen Costa nos dice, Can I ask in Portuguese? Ellen, I'm so sorry, we don't speak Portuguese, but you can English. ask in English and there is no problem, we can help you with the question that you have. Mientras se conté, ahí está. Juan, ¿nos escuchas? Estás en Em, mute, estás muteado. Sí, qué pena. Había perdido la comunicación. Listo. No, Perfecto, no te preocupes. Me voy con la siguiente pregunta de Jonathan Soto. Jonathan nos consulta, si compro o me hago socio de una empresa ya establecida, ¿esto me puede ayudar? Sí, total, definitivamente. Definitivamente. Jessica Sí, nos sí, sí, consulta, sí. ¿el proceso de autosponsor es igual que una 482 o 186? Correcto, es que exactamente desde el punto de vista técnico, las visas a las que aplicamos son las que acabas de mencionar, la 482 y la 186. Ahí hay gente que le pregunta, mira, hay otra visa de sponsor que es la visa de training, que es la 407. ¿Puedo hacerse sponsor con visa de training? Yo diría que no, porque es que un elemento básico de la visa de training es que haya dentro de la empresa ya una persona lo suficientemente senior que te pueda dar el entrenamiento. Entonces, vamos a ver, si tú eres el dueño de la empresa, si tú eres el líder de la empresa, ¿quién te va a entrenar? ¿Me hago entender? No hay lógica en la 407. En la 482, en la 186, sí, perfectamente. Es exactamente lo que estamos hablando. Tenemos un emprendedor entre nuestras personas conectadas. Kevin Camargo nos dice, entre una agencia de marketing digital o emprender en fast food, para lograr el autosponsor, ¿cuál sería mejor? Muy difícil decir que cada una tiene sus retos. Definitivamente cada una tiene sus retos. No, tendríamos que sentarnos a detallar con mucho más cuidado. ¿En cuál tienes más experiencia, Kevin? Sí. Yo creo que la pregunta va por ahí, ¿no? Decir, ok, ¿cuál te gusta más? ¿En cuál tienes más experiencia? ¿En cuál vas a tener más éxito también? Porque depende obviamente de los clientes, de las ventas, de lo ya estructurada que esté tu empresa. Entonces creo que sería ese el primer punto de partida y el segundo, pues, agendar una cita con Yari para la parte de negocios y estructura de empresa y con Juan ya para la parte migratoria. Tenemos otra pregunta de Jonathan Soto. Jonathan nos consulta, hay una empresa de desarrollo digital desde UK que quiere abrir una sede acá con uno de sus empleados. ¿Esto me podría ayudar para realizar un autosponsor? No te entendí. ¿Y qué papel compraría? Es decir, ¿la empresa en el Reino Unido sería socia o sería cliente? Jonathan, No te entendí la pregunta. ¿estás por aquí? ¿Puedes desbloquear tu micrófono para darnos más contexto? No.
Bueno, voy a pasar a la siguiente pregunta entonces. Sergio Montero. Sergio nos dice, hola, yo soy un cliente de ustedes, inclusive abrí la empresa con ustedes, tengo todo el día y la mayoría de los requisitos necesarios mencionados los cumplo. Primero que todo, muchísimas gracias. Gracias por tu confianza y gracias por estar aquí también conectados, súper contentos de tener a nuestros clientes aquí. Y lo que Sergio nos consulta es, ¿qué me pueden recomendar? Pues yo no sé, desde la parte contable, si todo está al día, sería que le muestre la empresa a Juan y como decía Juan, la nominación es como lo más importante, es que si tu empresa tiene los números bien, esa nominación vaya a encajar con tu experiencia, lo que haces y la empresa. Es lo que yo me imagino, Juan. No sé. Sí, te digo, pues reunámonos, analicemos cómo estás y con base en eso te hacemos una recomendación. Así en general, pues lo que uno le recomienda a los emprendedores es, este es un proceso difícil donde uno tiene que tener muchas ganas, mucho drive, mucho perrenque, como dicen en Colombia, para sacarlo adelante. Porque son una serie de obstáculos que tiene que ir resolviendo. Nosotros como asesores tratamos de que sea el proceso más simple, más expedito posible, pero definitivamente es un proceso complejo donde hay que demostrar esto y demostrar lo otro y presentar papeles y eso tiende a ser agotador. Entonces, no perder esas ganas, no perder esa intención funciona. Y yo eso sí también quiero como darles esa voz de aliento, ¿no? Realmente dentro del panorama migratorio de Australia, donde uno encuentra tantas dificultades, es que para las visas de estudiante que las están negando, es que ya no hay rondas de invitaciones para los skill migrants, es que los estados ya se le acabaron los cupos, este camino sigue siendo una avenida que da muy buenos resultados. Entonces es muy bueno hacerlo por acá. Tenemos una pregunta de Alexander. Alexander nos dice, ¿qué me recomiendan para montar un emprendimiento de barbería móvil en Adelaide? Yo creo que aquí se despliegan dos preguntas. Pregunta número uno para Juan, este tema de la barbería, ¿qué tipo de oportunidades tiene en cuanto al tema de sponsor? Y pregunta para Yari, ¿cuál sería esa recomendación base para poder montar el negocio? Entonces, vamos a comenzar con Juan. Juan, la barbería, ¿en qué sirve para este Al proceso? 100%, 100%. Ya tenemos experiencia con barbers. Perfecto. Te funciona perfectamente. Ujú. Y Yari, ¿qué recomendarías para montar un negocio? Bueno, ahí lo que siempre les digo, separar la persona del empezar a crear la entidad que va a sponsorear. Es muy importante tener esa separación. Sí, entonces que creas tu empresa, que por ejemplo los clientes te empiecen a pagar a través de un Stripe, que empieces con tu cuenta bancaria, el equipo, todo lo empieces a comprar con el ABN de tu empresa y empieces a crear y a engordar la empresa para que te puedas sponsorear. Ujú. Tenemos otra pregunta de Ellen Costa. Ellen nos consulta, bueno, nos consulta en portugués, así que aquí estaba haciendo una poca traducción para poder pasarle al español, pero Ellen nos está preguntando, no entendí lo de los ingresos de la empresa. ¿Qué ingresos anuales necesita tener la empresa y durante cuánto tiempo? Yo Eh, diría que cuando, no, sigue Juan, sigue Juan. perdón, Yari, gracias. Yo pensaría que cuando la empresa llegue a $300,000 al año, eh, ya pudiéramos hacer pedir la visa. Digamos que dentro del programa de crecimiento de la empresa, cuando tú estás ya vendiendo $300,000 al año, ya, arranque pues. Perfecto, me voy a pasar a la pregunta de Marlon. Marlon nos indica, ¿me podrías explicar nuevamente lo de la partnership? Y también se divide en dos preguntas. Yari, ¿qué es una partnership? Y Juan, ¿cómo se realiza el proceso con una partnership? Ok, Eh, entonces, desde la parte legal, la partnership no es una entidad separada de los partners. Entonces, la partnership, haz de cuenta que Gaby es A y yo soy B y creamos una partnership que se llama A y B. Pero no quiere decir que sea una persona legalmente separada, simplemente es la unión de dos personas individuales, ¿sí?
¿qué pasa? Cuando una partnership se crea, yo y Gabe podemos sponsorear, digamos, a un tercero, pero como la entidad no es una entidad separada de las dos, de pronto Gaby no se puede sponsorear, ni yo me puedo sponsorear porque la entidad es basada en nosotras dos. Yo confirmo lo que dice Yaritza. Un partnership puede ser sponsor de un tercero, pero no de los partners. Eso, lo mismo es exactamente lo mismo que Yaritza mencionaba acerca del Sol Trader. El Sol Trader puede patrocinar a un tercero, pero no se puede patrocinar a sí mismo. Lo que nos pone en que la mejor estructura es, Yaritza, te dejo a ti y La esa parte. compañía, sí, la compañía siempre es, porque la compañía legalmente es tan definida esa existencia legal de la compañía a la persona. Totalmente crea una línea muy, muy clara de separación. Bueno, Oscar me está retando en el chat, me está diciendo que dejó 2 preguntas y aún no le respondemos. Mil disculpas, Oscar, no es que no he llegado a tus preguntas o no las he querido leer, sino que recién voy a llegar a tu pregunta en este momento y voy a leer las últimas preguntas que están hasta que Oscar me retó en el chat, porque nos han bombardeado en el chat con las consultas. Entonces, las preguntas que están en este momento van a ser las últimas preguntas, obviamente en honor al tiempo. Y si desean tener información adicional o agendar una cita con Yaritza o con Juan, con muchísimo gusto, luego de terminar las preguntas, les dejo todos los detalles de contacto para que las podamos apoyar. Entonces, Oscar, ahora sí, llegué a tu pregunta. Oscar nos consulta, ¿en cuánto tiempo están contestando si la empresa sí puede ser autosponsor en promedio? ¿Cuánto tiempo se demora? Depende, como todos los abogados. Depende. Si tú estás en un sector prioritario, sectores prioritarios son construcción, educación, salud, se te pueden estar demorando más o menos entre 1 y 3 meses. Si no estás en un sector prioritario, se te puede demorar hasta 6 meses. Digamos, estas Voy a, empresas que mencionan aquí de Colkin, de Floor Tiling, esas empresas, eso es rapidísimo. Las otras tenemos que esperar más o menos unos 6 meses. Voy a pasarme a la pregunta de Gromer. Gromer nos consulta, si al crear mi empresa de cleaning, por ejemplo, necesito contratar los primeros trabajadores, ¿es conveniente pagar por tax file number o por ABN? ¿Qué conviene más? No, perfectamente. Es absolutamente válido que los tengas como cashews. No, eso no es problema. Es perfectamente válido que los tengas como cashews. Lo que tienes que hacer es muy formal, que se pueda hacer la trazabilidad de lo que mencionaba Yaritza. Yo creo que es crítico. Lo que no se puede mostrar no existe. No, que es que yo contraté pero ¿cómo les pagaste por cacho? No, eso no sirve. Pero no, Y mire, bueno, aquí está, en mi auxiliar, los contadores le llevan la trazabilidad a cada centavo de dólar. Entonces me imagino que existe una cuenta auxiliar de contractors o qué sé yo. Entonces, pues él muestra el auxiliar, mire todo lo que he pagado de los contratistas. Eso es una excelente evidencia de que estás dando empleo. Excelente, de primerísimo. sí, y te acuerdas la carta que les mostré. Entonces, dentro de la carta que inmigración nos envía, en la parte de los salarios, entonces ellos en ese valor que colocamos de payroll hay 3 elementos: payroll con tax file number, contratistas y pagos de superannuation, ¿sí? Entonces, cuando hacemos la carta, digamos que no en ese rol de payroll expense, no especificamos es solo tax, es solo subcontratista, no, se coloca como digamos un lump sum de esos 3 pagos. Tenemos otra pregunta de Ellen. Ellen nos consulta. Quiero confirmar si es que entendí bien. El tiempo que la empresa tiene como sole trader no cuenta para el patrocinio. Correcto, Helen. Y acá es la importancia de las estructuras, porque si tú tienes solo trader, toda la facturación que hiciste, ingreso que hiciste, lo hiciste con tu ABM personal, ¿sí? No existe en la nueva estructura. Tendrías que empezar desde cero con la nueva estructura.
Por Y eso María, la importancia, y vuelvo a insistir, si usted tiene un negocio que de alguna forma usted le ve una proyección que pueda llegar a estos niveles que estamos hablando, el registrarlo como compañía as soon as possible es muy importante. perfecto. María José nos consulta. Quiero abrir una agencia de estudios, pero abriré básicamente una sede de una agencia ya constituida en Colombia. Igual aquí la abriría como si fuera mi compañía. ¿Qué tips me pueden dar en la parte contable y de pagos? Inicialmente ellos me pagarían un salario, entre comillas, mientras yo aquí lo genero, pero obvio no lo puedo poner así porque no sería su empleada legal. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Les paso un invoice? ¿Cómo manejo el tema de los salarios? Yo creo que más el salario, lo más importante, cuando tú tienes una empresa overseas, hay dos opciones, ¿sí? O ellos hacen una branch de la empresa overseas, que es un poquito más complejo, más caro y es auditado por ASIC, donde esa empresa de Colombia abre una branch acá y la branch acá te contrata aquí como empleada y la branch tiene que sacar un número de pay as you go y tiene que pagarte con todos los juguetes, con tu payment summary, con todo. Eso es una opción. O la otra opción es donde tú abres una PTY aquí que de pronto le factura a la empresa de Colombia por servicios y la empresa de Colombia le paga a la empresa acá y la empresa acá te paga a ti un salario por tus servicios. Tenemos otra pregunta de Frank. Frank nos pregunta, si mi empresa ya se encuentra en mi país, ¿tendría que registrarlo en algún estado de Australia? ¿Hay algún estado mejor que otro para abrir el negocio? Yo creo que esta era de pronto Juan, pero desde el punto de vista solamente migratorio y otra vez sin saber tu ocupación, tu experiencia, pues volveríamos la lista de dónde quedaría mejor en el Dama o en las ciudades principales. Yo me imagino que eso es lo que determinaría dónde sería mejor abrir la empresa. Eso por un lado, sí señora, tal como lo mencionas. El otro punto que tienes que tener en cuenta es que aquí hay también una oportunidad que se llama Overseas Sponsor. Y es que la legislación de la visa, solamente 482, no 186, la visa 482 permite que una compañía extranjera le dé patrocinio en visa 482 a una persona para que trabaje en Australia. Entonces, eventualmente, mejor dicho, también hay la posibilidad de que sin registrar una empresa en Australia, tu empresa en el exterior haga el sponsor y te contrate para que trabajes en Australia. Es lo que se llama una visa 486, 482 Overseas Sponsor. Tendríamos que mirar el caso a ver qué es lo que mejor te conviene y qué tienes a futuro, porque también hay que pensar en el siguiente paso también. Voy a leer las últimas tres preguntas. Les agradezco muchísimo a todos por esa participación tan grande. En realidad ha sido muy, muy bonito tener toda esa participación y todas esas preguntas es para eso, para lo que estamos, para responder sus dudas. Claramente, en honor al tiempo, nos podríamos quedar aquí hablando 2, 3 horas, pero creo que es importante también poder responder esas preguntas generales y ya las preguntas específicas que puedan reunirse con Juan o con Yaritza, dependiendo del caso. La siguiente pregunta que tenemos es de Oscar y Oscar nos consulta, si me niegan la empresa, ¿puedo apelar? En promedio, ¿cuánto tiempo se está demorando para contestar esa apelación? Oscar, sí, sí puedes apelar y dura como 3 años el proceso de apelación. Pero como la negación de la nominación, o de la aprobación de la empresa, no te genera a ti lo que se llama una sección 48, simplemente uno corrige y la vuelve a presentar, que sale mucho más rápido, mucho más barato, muchísimo más rápido. Es decir, ten en cuenta que la empresa, el primer paso que hablábamos, el obtener el SBS, te puede costar, estoy hablando de memoria, $350.
Entonces, mientras que el proceso de apelación arranca uno con 3.800. Entonces, muchas veces es mucho más eficiente decir, bueno, ok, me la negaron porque no cumplía esto, corrijo esto y luego lo presento. Hola Juan, ¿cómo Eso lo estás? haces con... ¿Me escuchas? Hola, Oscar, ¿cómo ¿Qué más? vas? ¿Cómo va todo, hermano? Qué pena, yo ahí interrumpo un segundo, sí. Pero si yo voy a tirar todo junto, la empresa, la visa y el sponsor, si me niegan el primer paso de la empresa, yo puedo apelar y sigue vigente el sponsor y mi visa como auto-sponsor. Si Ese niego es el un primer... caso, sí, pero te digo, ese es un caso bastante, digamos, dramático. ¿Por qué? Porque si te niegan el sponsor, te niegan la nominación. Si te niegan la nominación, te niegan la visa. Ok, Entonces ok, tendrías que apelar los tres, tendrías que presentar tres casos ante el tribunal. perfecto. Ok, muchas gracias. Por eso es que uno recomienda en estos casos hacer un pedazo, lograr la aprobación, hacer el segundo paso, al lograr la aprobación, hacer el tercer paso, porque así uno disminuye riesgos. Ok, muchas gracias Juan por la información. Y también a Yarixa, muchas gracias por todo el acompañamiento que he tenido de parte de ustedes, de Steven, de Andrea, que desde el principio todo fue muy claro y nos han ayudado en todo este proceso y se ha podido hacer todas las cosas súper bien. Muchas gracias a todos Gracias, ustedes Oscar. por el apoyo que nos ha brindado. Con ¿Listo? mucho gusto. Chao, gracias. Ok. Muchísimas gracias, Oscar, por ese comentario tan bonito. En realidad, para nosotros es un gusto poder apoyarles. Estos son sueños, sueños que se están construyendo, así que es súper importante que tengan esas manos amigas que les ayuden a construir esos sueños. Y bueno, aprovechemos para devolver el corte comercial. Si necesitan apoyo en preparación del PTI, aquí tenemos al mismísimo Oscar Ibarra, así que no duden en contactarlo para que les pueda apoyar también con esta partecita que es importante Muy dentro de bueno, los procesos muy de visa. bueno, muy bueno, altamente recomendado. Muchas gracias. Tengo una siguiente pregunta de Rafael. Esta es mi penúltima pregunta. Rafael nos indica, si mal no entendí, los requisitos para el autosponsor es tener ingresos de mínimo $300,000 anuales y debo tener una empresa XXX PTY. Creo que esta pregunta nos da paso, Juan, para resumir un poco esos requisitos del autosponsor. Ok, mira, yo diría que la idea del autosponsor es un proyecto y muchas veces comienza como todos los proyectos, comienzan en una idea, comienzan en una servilleta en un restaurante y se va haciendo realidad. ¿En qué momento la empresa me puede servir de sponsor? Cuando tú estés vendiendo $300,000. Entonces, míralo desde ese punto de vista. ¿Cuál es el requisito? Uno, que ya tenga la empresa. Y en eso, todo lo que acaba de decir Yaritza, no soy yo con la plata que me pagan a mí, no es lo que le pagan a esa empresa, que no soy yo, es la empresa. Ya la creé, la empresa ya está vendiendo $300,000. Ahí ya, tienes empresa, tienes un mínimo de ingresos, ya ahí ya puedes arrancar a hacer el proceso de lograr que la empresa te la apruebe para tu sponsor. Apenas logramos eso, pum, pasamos a la nominación, hacemos que, te digo, puede ser hasta 6 meses después, y después hacemos el otro paso, y después hacemos el otro paso. Ahí había una pregunta que quizá vale la pena destacar. ¿Tienes que trabajar tiempo completo en la empresa mientras estás haciendo ese proceso? No. No, 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 no. Muchas personas montan la empresa trabajando para otro o estando, como dice, estudiante. Perfectamente vale. Perfectamente vale. Y acá de pronto quiero complementar algo, pero muy, muy rápido. Es que casos de la vida real, ¿no? Obviamente una empresa puede que tenga un main service, pero una empresa, por ejemplo, puede ser general maintenance y puede hacer cleaning y puede hacer jardinería y puede hacer lo que les digo, volvemos que uno ve 300 y uno piensa, no, esto es inconcebible, ¿cuándo vamos a llegar acá? Entonces volvemos, bueno, de pronto me puedo asociar con alguien, puedo traer más servicios, podemos unir más cosas para llegar. Obviamente, lo que Juan trata de decir es, ¿por qué hablamos de 300? Bueno, un poquito menos, es porque tú tienes que tener ventas, tienes que quitar GST, tienes que quitar gastos operativos y después tiene que quedar los 85, 82
que se va a pagar el sponsor. Entonces, cuando tú pones, digamos, ventas de 300, quitas el GST, ya quedamos en 277. Después tenemos suppliers, renta, insurance, accountant, subcontratistas. De pronto mi ganancia llega a 170, ¿o sí? Después sigo bajando y después tengo que quedarme con unos 82 y pues no puedo dejar la empresa en rojo, tiene que quedar un poquito. Entonces, digamos que es más ese proceso de volverse uno y decir, bueno, ¿con qué ingresos realistas, si coloco una empresa con todos estos gastos, inmigración va a voltearla a mirar y decir, oiga, sí, esto puede, sí, ser realidad? Porque, digamos, un ejemplo, una Mm. empresa con 100.000 y tiene que demostrar 82 de que tiene la capacidad de sponsorar a una persona, ¿dónde queda el GST? ¿Dónde quedan los gastos operativos? Exacto. Y miren, eh, los emprendedores comenzamos chiquitos y van creciendo, pero si ustedes se ponen a pensar, esa es la historia en el mundo y esa es la historia en Australia. Miren todas las compañías que hay ahora. Todas comenzaron chiquitas, comenzaron como están comenzando ustedes. Ujú. Y van creciendo y van creciendo. Es decir, el mundo de emprendimiento es ese. Ir creciendo poco a poco, pero realmente aquí es donde crecen las grandes empresas de Australia. Es decir, Australia tiene más del 80% de empresas, lo que se llama pequeñas y grandes, pequeñas y medianas empresas. Ustedes van a llegar a eso, estoy absolutamente seguro. Yo hace poquito estaba en una reunión de negocios, de negocios donde ¿Me fui yo? ¿Se Juan, fue ¿nos Juan? escuchas? Se volvió ahí Juan. Nos estaba dando el discurso de motivación y se desconecta el internet. Dios mío, qué... Y Ay, qué la tiempo. Ahí, anécdota, nos perdimos la anécdota. nos perdimos la anécdota, no puede ser. Bueno, vamos a esperar que regrese, ojalá pueda regresar pronto, pero de todas maneras les cuento que dejé en el chat los detalles de contacto de RC Migration y de YNS Accounting, así que si tienen dudas, consultas, sustos, crisis, no saben para dónde comenzar, por favor, contáctenos con toda confianza para que podamos apoyarles también. Y bueno, mientras regresa Juan, creo que haciendo un poquito alusión de las palabras que él dijo, no desistan, sigan cumpliendo sus sueños. Juan, regresaste, ¿aquí estás? ¿Nos escuchas? Estás muteado. A ver, Sí, ahí. Gabriela, lo que les digo es que esos son los emprendimientos que sacan adelante este país y a ustedes les va a ir súper bien, siempre les va bien. Sí, yo sé lo difícil que es sacar un emprendimiento, pero uno los ve mejorar y mejorar y mejorar y mejorar y miren a Yaritza, pues, acaba de ganarse un premio, ¿sí o no? Y, Anda linda, y Juan. Yaritza, yo me acuerdo y Yaritza cuando comenzó solita, Ujú, ¿sí o sí. no? Y acá también yo les hago, chicos, en este sueño tenemos que tener plan A, B, C y D, ¿sí? Entonces, muchas veces de pronto ahorita tienen un plan migratorio, crean su empresa, uno nunca sabe cuándo lo necesita para plan B, ¿sí? Entonces, y, y esa es de pronto una de mis recomendaciones porque no hay nada más triste que yo tenga un chico que me entre, amiga, es que llevo trabajando con mi ABM personal y tiene un turnover de 200, 250 y lo ha hecho por los últimos 3 años y no tiene camino y no sabe qué va a hacer. Entonces, esas cosas, uno le decía, ay, ¿usted por qué no vino antes o por qué no preguntó? ¿Sí? Entonces, siempre miren esto como una opción de tener plan A, B, ¿sí? Y lo que dice Juan, no son 300 que se van a alcanzar de la noche a la mañana, o unámonos, estamos tres, somos, por lo menos ahorita estamos haciendo unos bricklayers, que ahorita en construcción, eso sí es una de las ocupaciones que están. 3 chicos antes estaban trabajando solitos, 4 se unen y empiezan en orden a hacerse en sus sponsors con todo organizado. Entonces, de pronto mis dos mensajes son, empiézalo si ven que puede ser un plan B, C, D, únanse, ¿sí? Si se ven muy solos que no lo pueden hacer. Y de última, esa pregunta que me coloca María es genial.
no piensen que porque si tienen visa de estudiante no pueden montar empresa. Ese es otro mito que hay en la comunidad donde dicen usted solamente lo puede hacer si está con un australiano. Totalmente mentira. Uno como estudiante con visa temporal sin ningún problema puede montar una compañía, puede montar un negocio. Y creo que de mi parte ese es como los 3 últimos mensajes que les quería dejar. Me robaron la última pregunta. La última pregunta era, por favor, denos esos mensajes finales, pero creo que estuvo más que respondida. Así que muchísimas gracias, Juan. Muchísimas gracias, Yaritza, por este seminario. Gracias a todos los que se conectaron también. Esperamos que esta información haya sido muy valiosa para ustedes. Les voy a volver a enviar los datos de contacto para que también los puedan poner y nos puedan contactar para cualquier cosa que necesiten. Gracias a todos. Que tengan una hermosa tarde. Y pues esperamos verlos pronto para poder seguir cumpliendo esos sueños que tienen. Muchísimas Bueno, gracias. buenas noches a todos. Chao. Chao.